Hablaremos de digitalización, de innovación, por supuesto de sostenibilidad. Hablaremos de cómo generar vivienda a precios asequibles. Hablaremos de industrialización, cómo pasar de ser casi un sector manufacturero a ser una industria en condiciones. Hablaremos de financiación, porque es la clave. Y hablaremos de suelo y de cómo paliar la escasez de este activo. Y por supuesto, hablaremos también de turismo residencial. En definitiva, hablaremos de todos los retos a los que se enfrenta nuestro sector. Entre hoy y mañana escucharemos a multitud de profesionales que nos darán su visión y su perspectiva sobre la actualidad del sector. Y compartiremos experiencias y conocimientos que nos harán navegar este nuevo escenario con éxito. Empezamos, pues, con una primera sesión en la que descubriremos el potencial de la inteligencia artificial de Google. Desde cuál es su estado de desarrollo actual y cómo hemos llegado hasta aquí, hasta algunos casos de éxito de ámbito inmobiliario que nos van a contar. Israel Olaya y Javier Baselga de Google serán los encargados de darnos esta clase magistral. Israel es Customer Engineer Manager de Google y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el ámbito de las nuevas tecnologías, 8 de ellos en Google. Javier Baselga es Sales Executive de Google Cloud, experto en transformación digital en el sector inmobiliario. Vamos a ver qué luz nos aportan en torno a este no futuro sino presente, que es ya la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Son 11 años, no 8, te hemos pasado mal los datos. Bueno, llevo 3 añitos más, pero da igual. Me alegro muchísimo de que nos hayamos quedado ya, os hayáis quedado los profesionales de la promoción y la construcción y de que vayamos a hablar en un ámbito mucho más relajado y mucho más profesional. Quería agradecer a Juan Antonio, a Beatriz, a Carlos, que nos hayan invitado y que hayan contado con Google, que la verdad es que no teníamos muy claro de qué es lo que os podíamos hablar y qué es lo que podíamos contaros. Quiero también agradecer a AI Think, que ha hecho ese vídeo que habéis visto con la traducción a múltiples idiomas, con la que Juan Antonio nos ha demostrado que es un políglota absoluto. Y quiero agradecerle también a Ángel, que ha tenido la paciencia con nosotros. ¿Te han puesto el aire acondicionado, Ángel? ¿Sí? Vale. Que ha tenido la paciencia con nosotros de conseguir que nos funcionen las presentaciones y las slides, que es siempre un poco rollo. Me meto ya en harina. Esto es lo que teníamos pensado para la agenda de hoy. Primero contaros dónde está la inteligencia artificial hoy y hacia dónde vamos. Unos cuantos casos de uso que utilizan empresas como vosotros ya todos los días y que ya están muy trillados. Y hacia dónde vamos en casos de uso y de usabilidad. Dejadme primero que... Dejadme primero deciros una cosa. Nos interesan mucho más vuestras preguntas que el discurso que os tengo que dar yo, porque yo lo mío ya me lo sé. Como no tenemos tiempo porque nos lo hemos comido, estaremos encantados, tanto Javier como yo, de contestar a vuestras preguntas y de ayudaros con cualquier duda que tengáis. Punto 1. Punto 2. Google tiene una apuesta muy decidida por España. Málaga es una buena demostración. Abrimos este año, en el 2024, el Centro de Ciberseguridad. De hecho, Bernardo Quintero, cuando le he mandado la foto del alcalde de Málaga, me ha dicho que le saludara de su parte. Una pena que no pueda hacerlo. Pero tenemos una apuesta muy decidida por Málaga. Tenemos una apuesta muy decidida también por Toro, por ejemplo, en un pueblecito en Zamora, donde hemos abierto una planta solar para mejorar el mix energético de España, que es un mix energético fantástico. Tenemos una producción de energías renovables muy buena. Nuestro data center lo abrimos hace 2 años y tenemos también oficina en Barcelona y en Madrid. No somos solamente una multinacional que está muy lejos y que parece que no tiene nada que ver con España, sino que estamos un montón de gente aquí en el equipo de España y podemos colaborar con vosotros. En el estado del arte, cuando hablamos del estado del arte, una de las cosas que seguramente os ha pasado últimamente es que esto ha acelerado muchísimo. Está corriendo, ¿verdad? Tenemos todos la sensación de que esto está yendo a toda velocidad. Dejadme que os diga 3 cosas que han pasado este fin de semana, que normalmente lo que hago antes de estos eventos es revisar la lista de cosas interesantes que están pasando últimamente para que podamos compartir ese sentimiento de uy, esto está yendo muy rápido, ¿vale? La primera es que se lanzó una cosa que se llama Notebook LM,
que es una cosa que tú le das 10 artículos de lo que quieras y te hace un podcast. Te hace una entrevista de radio a 2 voces donde uno hace preguntas y el otro contesta con las cosas que salen en ese texto. Es espectacular, ¿vale? Unos amigos de la competencia que se llaman OpenAI han descubierto una cosa que llevamos haciendo desde hace tiempo con Gemini, que es poder hacer reasoning con los modelos de Large Language Models, que lo vais a ver, intentaremos que lo veáis luego en una demo. Y lo han lanzado este fin de semana también. Se ha lanzado Alpha Proteo, que la inteligencia artificial tiene muchísimo impacto cuando la pegamos a la ciencia, ¿vale? Pues Alpha Proteo es AlphaFold, nos permitía descubrir cómo se plegan las proteínas, que es un problemón súper divertido. Cada vez que se descubría cómo se plegaba una proteína, había que gastar unos $100.000 y dedicarle una tesis doctoral completa, incluso 2 en algunos casos, ¿vale? Ese problema ya lo resolvimos, eso fue Alpha 0, la versión 1, 2 y la 3. Con la 3 se hizo el release de 200.000 proteínas, cómo se plegaban, la estructura en 3 dimensiones, muy parecida a como si plegaras un edificio, si desplegas un edificio en plantas y lo vuelves a juntar, ¿vale? Pero hecho con aminoácidos, es una cosa brutal, súper chuli. Bueno, pues este fin de semana se ha liberado también Alpha Proteo, que es la forma de diseñar moléculas para tener interacciones con las proteínas. Se van a poder diseñar medicamentos muchísimo más rápido. Esto está cogiendo una velocidad alucinante, ¿vale? Para que os hagáis también una idea, el 31 de mayo estaba con gente de la Generalitat de Cataluña y estábamos revisando Hugging Face, que es un sitio donde los frikis publicamos los modelos, y había 7.000. Ayer lo miré y había 945.000. Esto está yendo muy, 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 muy rápido. Pero bueno, vamos un paso más atrás, ¿no? ¿Por qué en Google nos dedicamos a hacer inteligencia artificial? Este es un señor muy listo que se llama Sundar Pichai, mi jefe, por otro lado. Y Sundar Pichai en el año 2017 nos dijo, tenemos que ser una empresa de inteligencia artificial primero. ¿Por qué? Bueno, intentamos organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible, y eso os podéis imaginar que es un lío a una escala tremenda. Tenemos 4 productos que tienen más de 2.000 millones de usuarios activos. Tenemos 14 productos que tienen más de 500. ¿Y esto qué es lo que nos da? Que tenemos problemas a una escala que no se puede resolver simplemente añadiendo más gente. Tenemos que resolverlos con inteligencia artificial. ¿Qué tipo de problemas? En YouTube publican comentarios de todo tipo y algunos pues, son ofensivos o son mentira y hay que retirarlos. Dentro de los vídeos de YouTube intentan colar vídeos dentro de los vídeos, por ejemplo, que es todas las cosas que hacen. Al ritmo que se suben vídeos de YouTube y los comentarios de YouTube, no tenemos humanos suficientes para poder revisarlos todos. Solamente los revisan humanos un número pequeño y aún así son demasiados. Lo que tenemos cada vez más son sistemas automáticos que cazan la mayoría de los casos y que solamente revisan las excepciones, los humanos. Ese, por ejemplo, os da una idea. Pero es que hay otro mucho más bruto, que es el spam. Ahora tenéis todos ya, os avisa de cuando hay una llamada que posiblemente sea spam telefónico, que eso es una de las cosas que habéis empezado a ver todos los que tengáis Android, yo creo que los de iPhone también, el spam telefónico. Pero hay otro todavía más bestia, que es el del mail. No podríamos tener mail si no tuviéramos filtros de spam, ¿vale? Gracias a eso, a ese tipo de soluciones, de lo que se llama soluciones de Narrow AI, es a lo que nos dimos cuenta en Google de que nuestra única forma de resolver esos problemas era poner Narrow AI, lo que yo llamaría cuñados, ¿no? Un cuñado que te resuelve muy bien un problema. Sabe dónde cambian bien las ruedas en tu pueblo. Tú le preguntas y él te dice, hay que ir a tal taller y es el mejor. Siempre acierta. No le hables nada más con él porque a partir de ahí se te pierde, ¿no? Pues esto es muy parecido. ¿Qué pasa? Que si yo tengo 200, 300, 400 inteligencias artificiales Narrow que lo hacen muy bien, eso empieza a ser ya muy potente. Bueno, pues ahora nos estamos moviendo miles, decenas de miles. Vale. Mis compis de marketing quieren que os enseñemos esto para que os digamos que Google somos muy relevantes en la parte del LLM, de Large Language Models, pero a mí me gustaría ir un paso más atrás, ¿vale? ¿Desde cuándo está la inteligencia artificial? Es un tema científico que merezca un respeto, ¿no? Y eso nos lleva a 1950, que es un paper que es Computer Machinery and Intelligence, que lo hizo un señor que se llama Alan Turing. Y en 1950, con ese paper y con un test, que es el famoso test de Turing, que se llama The Imitation Game, que es un test en el que hay 2 humanos hablando con un robot y los 2 humanos no son capaces de cazar al robot, ¿no? Ese es el famoso test de Turing.
con ese test y con ese paper nos puso a un montón de frikis, nos dijo, este es el camino, seguidlo y encontraréis al final la respuesta, ¿no? 1956, Dartmouth College, 6 personas definieron el resto, ¿vale? 1987, Geoffrey Hinton hizo backpropagation. 1989, fijaros los saltos, ¿vale? En medio de los saltos, del 66 al 89, lo que hubo fue un invierno de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque desapareció el dinero. ¿Por qué desapareció el dinero? Porque no éramos capaces de resolver problemas con inteligencia artificial. 1994, John LeCun hizo un dataset que se llama MNIST. MNIST es numeritos escritos a mano, 65.000. Un montón de estudiantes de informática han dedicado sus tesis doctorales y su tiempo en verano a intentar resolver eso con un OCR, que no se pudo resolver bien hasta el año 2017. ¿Por qué en el 2017? Porque por fin empezó a haber informática, ordenadores, capacidad de cómputo al tipo de problema que queríamos resolver. Porque por fin había los algoritmos, que aunque los había definido Geoffrey Hinton y antes incluso en los 80, por fin había sistemas que eran capaces de ejecutarlos a escala. Y por fin había datos, los de todos vuestros móviles, ¿vale? Datos de un montón de móviles que aportaban nuevos problemas. Y con eso es con lo que se ha conseguido resolver. Y por eso es el ahora. Y por eso hay un montón de gente, un par de generaciones enteras, que creemos que no va a haber un nuevo invierno de inteligencia artificial porque ya empieza a ser útil para resolver problemas para clientes todos los días y para usuarios todos los días. Y a partir de ahí tenéis la lista de cosas en las que hemos ido ayudando desde Google en los últimos tiempos. Para mí en esta slide hay otra cosa mucho más importante, que es la parte de la ética. Si la inteligencia artificial no es útil para todos, no será. Si la inteligencia artificial solamente es útil para 2 o 3, no será. Si la inteligencia artificial no resuelve problemas que ayuden a todos, no será. Y eso es lo que viene a resumir nuestros puntos sobre responsabilidad y ética, ¿vale? ¿Cómo lo queremos afrontar desde Google? Son 2 pasos. El primero es, se creó un equipo, que es DeepMind, donde hay un montón de gente española, por cierto. Uriol Viñals, Ferran Alet, Adrià Recasens, María Puyol, una malagueña, que por cierto está aquí en Málaga. Un montón de gente que se ha unido debajo de un señor que se llama Demis Hassabis, un tipo muy listo, y que están poniendo foco en resolver los problemas básicos de teoría matemática y de modelos que hay por debajo. Y luego, desde Google también ser abiertos. En Google nunca os queremos solo utilizando nuestras herramientas o solo respondiendo con nuestras herramientas, sino que queremos que utilicéis las que mejor os vengan. Y siendo abiertos también es con lo que se ha hecho liberar el código detrás de AlphaZero, AlphaFold y todos los sistemas que os he ido comentando, publicándolos normalmente en papers y haciendo ciencia, que es lo que hay que hacer con esto. Y esto es lo que me lleva a la última parte, que es contaros qué es Gemini, que es un modelo multimodal y qué significa que hacen razonamiento, que hacen reasoning, que es una cosa que muchos pensábamos que la veríamos en 50 años, ¿vale? Yo el primero. Un modelo multimodal es un modelo que es capaz de juntar imágenes, vídeo, código, descripciones de texto, todo tipo de formatos. Tratarlos de la misma manera y con una cosa que se llaman transformers, que seguro que ya nos habéis oído decir a los frikis más de una vez. Con una cosa que se llaman transformers es capaces de tratarlo para entenderlo o para transformarlo en una cosa nueva. Con eso se convierte en algo generativo, en algo capaz de generar un contenido nuevo que antes no existía. Es el famoso autocomplete, ¿no? Que habréis visto muchas veces. Bueno, esto de las LLMs, de los Large Language Models, no son nada más que máquinas de autocompletado muy guays, te autocompletan el resto del mensaje. ¿Dónde está el avance que hemos visto en el último año, muy interesante? Está en que no es solamente el autocompletado, sino que es capaz de demostrar un razonamiento. Por ejemplo, que le digas que eres una persona ciega y ajuste el resto de la conversación a que, como es una persona ciega, le tengo que describir lo que sea pensando en que no ve, ¿vale? A que le tengas que describir una receta y razone cuáles son los pasos de la receta y cuáles tienen que ir primero y cuáles detrás. Y no te alucine poniéndote al principio meterlo al horno antes de cortarlo, ¿no? Ese proceso de razonamiento es lo que, bien utilizado, va a ayudar a conseguir hacer todavía mejor los procesos de negocio. Vale, esto es lo que nos lleva a... Vale, pero esto estamos llevando a una inteligencia artificial general,
lo que se llama una AGI, una inteligencia artificial que sea capaz de aprender cualquier cosa y llegar a resolver cualquier problema, pues es muy complicado. Si me volvéis a preguntar a mí, que hace apenas 10 años decía que esto no pasaría en 50, pues os volveré a decir una barbaridad, porque soy incapaz de predecir bien el futuro. Pero ya no me atrevo a decir que no va a pasar, ¿vale? Como hay algún catedrático por España. Yo creo que estamos más cerca de ver unas soluciones a las inteligencias artificiales generales, y esto va a significar que van a ser capaces de aprender, de pensar y de razonar exactamente igual que un humano, ¿vale? Tienen que cambiar muchas cosas, seguramente las LLMs no sean la solución definitiva, pero puede que las veamos. Ahora, ¿cómo sabremos que estamos delante de una? Hasta ahora teníamos el test de Turing, que ya se ha superado. Teníamos lo de presentarles a hacer los exámenes de acceso a las universidades, ya lo han superado. Teníamos el de dibujar, pintar, escribir, ya lo han superado. Hacer música, ya lo han superado. Entonces nos tenemos que empezar a plantear nuevos test. En un paper, Demis Hassabis propone una lista de 7. Os voy a decir 2 que a mí me parecen muy divertidos. Suleiman, que es un señor también muy listo, ha dicho, si yo hago un software que le doy 1000 y le digo, gáname 100.000, si vuelve con los 100.000, es muy listo, ¿vale? La verdad es que está bien. O sea, sobre todo si lo hace todo de forma independiente, yo también quiero ese, ¿no? El segundo, lo que proponía es que tú le dijeras, lo pusieras en un robot y le dijeras, hazme un café, y sin saber lo que es hacer un café, fuera probando hasta que encontrara el mecanismo de traerte un café hecho, que ese es el test de Bosniak, que eso incluye tener una cosa que se llama inteligencia espacial, que es verdad que todavía no la tiene. Pero bueno, no tengáis el mismo vértigo que tengo yo, o tened un poco menos si queréis, porque esto va a ser más lento, pero lo bueno es que está la oportunidad de construir este tipo de sistemas delante de nosotros ahora mismo. Y todo eso, Gemini va a ser un buen paso. ¿Dónde lo vais a encontrar? Gemini es nuestro modelo de Large Language Model para poder hacer sistemas conversacionales hoy en día y va a ser un paso muy relevante. ¿Dónde lo vais a poder encontrar ya? ¿Y dónde lo tenéis ya? En vuestros móviles, ¿vale? Tenéis una aplicación que se llama Gemini, que os la podéis instalar, que tiene una cosa que se llama Gemini Live, que es súper divertida, que os la podéis instalar. Y con eso ya podéis empezar a probarlo. También en vuestras suites de colaboración. Tanto nosotros como los señores de Microsoft lo estamos poniendo ahí porque hemos visto que es donde más os podemos ayudar a mejorar vuestra productividad. No solamente hacer este vídeo que habéis visto y traducirlo a muchos idiomas, sino un montón de soluciones más, como generar slides y diapositivas y demás. Y con esto, Javi, yo creo que tú tienes casos más chulis, ¿no? Para contarles mucho más pegados a su negocio. Gracias, Isra. Bueno, tenemos casos chulis, pero tú, la verdad, con la experiencia que tienes, aportas un montón, ¿no? De hecho, uno de los casos que más habéis podido ver es que en la propia web de la APC, el chat que hay en el que podéis hacer cualquier pregunta del Congreso, se ha desarrollado en menos de 15 minutos, 10 minutos. O sea, ha sido muy, muy sencillo. Como veréis, no tiene muy poco diseño, pero la idea es que entendáis cómo poder aplicar la inteligencia artificial a vuestros negocios. Y eso es lo que yo os voy a contar hoy. ¿Quién de aquí piensa que la inteligencia artificial puede optimizar el proceso de construcción de vivienda? Vale, me alegro de haber venido, Isra. Vamos a contaros algunos de estos casos. La primera pregunta que me hacen cuando hablamos con algún directivo de una gran o pequeña empresa de promoción o de construcción de vivienda es, oye, ¿esto cuánto cuesta y cuánto me puede aportar? Pues la primera pregunta siempre es difícil de responder, como todo en la vida. Al final depende mucho de cuánto lo uses o de cuánto lo usen tus clientes. Pero el cuánto puede aportar, pues el propio McKinsey en 2023 ya se ha aventurado a hacer un pequeño estudio en el que dice que los roles que están customer facing, ¿no? De cara al cliente, pueden mejorar su productividad en un 30 o 45%, pero lo más interesante es que las interacciones con personas humanas se pueden ver reducidas en un 50%, ¿no? ¿Y qué puede aportar realmente Google aquí, ¿no? ¿Cuáles son los casos de uso que ya estamos haciendo? De hecho, este que voy a contar ahora llevamos desde 2019 haciéndolo y que a vosotros, a vuestras empresas, os puede aportar valor, ¿no? Los voy a dividir en casos de uso quizá más internos, análisis de documentos, mejora de procesos, etcétera, y luego al final veréis 2 o 3 casos de uso mucho más externos, ¿no? De mejora de la experiencia del cliente, etcétera, etcétera. Luego lo entro más en el detalle, ¿no? El primer caso de uso del que os quería hablar es un caso de uso muy sencillo y es que me imagino que en la industria del real estate y casi como en la banca hay una cantidad de documentación tremenda.
se manejan un montón de documentaciones totalmente desestructuradas, cada comunidad autónoma emite documentos de vivienda de una manera o de otra, por lo tanto es muy complejo de analizar esos documentos. Tenemos a grandes bancos en España utilizando esto para poder optimizar el proceso de concesión de una hipoteca, analizando tanto nóminas como notas simples, etcétera, etcétera, y todo tipo de documentos relacionados con la compraventa de una vivienda, ¿no? Esta tecnología lo que permite es que en vez de un humano tenga que revisar cuánto porcentaje de propiedad tiene alguien en una nota simple, pues directamente es capaz de extraer esa información y poder introducirla dentro del proceso que quiera cada uno y de los sistemas que quiera cada uno, ¿no? Pero diréis, Javier, esto no suena a inteligencia artificial generativa. Es correcto, no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial generativa, es más bien machine learning. Tampoco os quiero liar con eso, pero ¿qué ha permitido la inteligencia artificial generativa en esta tecnología? Pues que donde tradicionalmente tenía que haber un equipo un poquito técnico haciendo esta implementación y manejando la herramienta, ahora, como quería enseñar en este pequeño pantallazo, simplemente introduciendo el documento y diciéndole en lenguaje natural lo que quieres obtener, te va a dar los resultados que tú buscas, ¿vale? Hablando de documentos, me imagino que en vuestras organizaciones no solamente tendréis pues, documentos tipo PDF de las notas simples, etcétera, sino que tendréis un montón de documentos pues, tipo presentaciones, tipo hojas de cálculo, también PDFs, etcétera. ¿Cómo de complicado es a veces buscar en todos esos documentos, ¿no? Qué fácil sería si pudiera buscar en mis documentos de mi compañía como busco en Google. Pues bien, esa solución sí lo permite la IA generativa, sí lo permite nuestra plataforma, y gracias a la capacidad de la IA generativa, en este caso de Gemini, de poder entender todos vuestros documentos, los metadatos que hay detrás, la intención que tiene el usuario cuando hace una pregunta ahí arriba, es capaz no solamente de dar el documento que ese usuario podría estar buscando, sino que además es capaz de dar una pequeña respuesta a lo que el usuario busca en lenguaje natural, tal y como lo hace Google hoy en día con los snippets de la búsqueda. Entrando ya más en materia de cosas de vivienda, gracias a la capacidad multimodal de Gemini y nuestros modelos Imagen 2 y recientemente Imagen 3, el sector de real estate puede utilizar esta tecnología para modificar imágenes, ¿vale? Para hacer descripciones de imágenes y para crear imágenes per se. Y diréis, ¿y esto para qué me sirve? Pues os doy dos casos de uso que utilizan clientes nuestros, como por ejemplo es el ayudar a sus clientes, a sus usuarios, a hacer la decoración de sus viviendas, cambiando el fondo, por ejemplo, de esta habitación, o también para poder hacer la descripción de los activos inmobiliarios que tenemos solamente utilizando fotos. Y diréis, pero Javier, va a utilizar un lenguaje raro, ¿se va a notar que es IA lo que hace la descripción? Pues no. Gemini es capaz de coger todas las descripciones que vosotros tengáis anteriores de vuestros activos, viviendas, centros comerciales, lo que queráis, y adaptarse a vuestro lenguaje corporativo, vuestra manera de comunicar. Es muy común también que me digan, oye Javier, pero es que yo no tengo una compañía muy dedicada al B2C, yo no interactúo tanto con cliente final, yo soy pues un gestor de activos, gestor de centros comerciales, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir en este tipo de compañías? Que manejan un volumen de datos interesante, de mogollón de fuentes. En el caso de centros comerciales, pues de los centros comerciales, de localizaciones, de precios de vivienda, extraen de bases de datos como Brain Real Estate. Bueno, hay un montón de datos que se pueden manejar. Y lo que suele ocurrir es que la gente de negocio de estas compañías, los directivos, los comerciales, los de marketing, necesitan ayuda para poder analizar esos datos, ¿no? Requieren de alguien más para poder hacerlo y a veces no llegan a satisfacer la necesidad de lo que están buscando, llevándoselo muchas veces a una hoja de cálculo, imprimiéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que está permitiendo Gemini, gracias a la IA generativa, es que entendiendo los datos que tenéis por detrás, entendiendo toda la información que queréis analizar, con una simple pregunta en lenguaje natural va a poder devolver o devuelve la información que vosotros queráis, generando tablas, gráficos, respondiendo a preguntas directas de oye, ¿cuánto me falta para llegar al objetivo? Lo que sea. Lo interesante de esto es que también te puede generar presentaciones. Si utilizáis Google Slides, la tecnología de colaboración y de productividad de Google, vais a poder generar esas presentaciones en base a los datos que estabais pidiendo o incluso dar el pequeño resumen y las conclusiones de esos datos. Y me imagino que una agenda como la vuestra puede parecer similar a algo así, ¿no?
¿Cómo sería de chulo, cómo sería de maravilloso que en base a esas conclusiones de los datos que hemos obtenido analizando toda la noche, yo le dijera a mi calendario que asistiera por mí a la reunión de por la mañana, que le contara a Peter y a Jean la información que yo he obtenido y mis conclusiones, pero también que recabara la información que Peter y Jean tienen que contarme para poder hacerlo de manera resumida. Todo esto sin yo ni siquiera tener que ir a la reunión. Pues, insisto, todo esto empieza a ser posible gracias a la IA generativa. Decíamos también que la experiencia de cliente puede cambiar gracias a la IA generativa. Pues esto es muy importante. Yo creo que pronto empezaremos a ver a grandes compañías del sector del real estate, en este caso servicers, lanzando asistentes de IA generativa para poder hacer la búsqueda de viviendas. El objetivo aquí es que el usuario no tenga que buscar por toda la cantidad de filtros, mapas, etcétera, de una interfaz de búsqueda de viviendas, ¿no? de un agregador inmobiliario, sino que directamente con una pregunta en lenguaje natural encuentre lo que busca. Pero el viaje del cliente no se va a quedar ahí. No solamente van a conseguir que encuentre la vivienda que busque, sino que el objetivo es que en el largo, muchas veces demasiado largo proceso de adquisición de una vivienda para un particular, pueda obtener asesoramiento en base a toda la información que tiene de cómo es el proceso inmobiliario. Es decir, cambiar radicalmente la manera en la que la gente compra una vivienda gracias a la IA generativa, incluso pudiendo llegar a dar ideas o inspirar en la manera que tienen o que esas personas pueden decorar su vivienda. No nos olvidemos tampoco que en muchas ocasiones la gente que nos compra las viviendas no es española, o incluso que son de distintas comunidades autónomas que prefieren hablar en su propia lengua, ¿no? Pues gracias a la IA generativa yo voy a poder hablar en un chat como agente de soporte de mi compañía a un cliente en mi idioma, inglés, francés y español, y la IA generativa se va a adaptar al idioma del usuario. Y lo mismo en la situación anterior. Le voy a poder preguntar, en vez de en castellano, en inglés o en francés, y me va a encontrar la vivienda que yo busco. Google no solamente se queda en la IA generativa. Estamos intentando aplicar la IA generativa a los distintos momentos de viaje del cliente. Israel antes ha comentado lo del teléfono, ahora os enseñaremos, pero recordad que Google fabrica los Nest, que son los dispositivos inteligentes de los hogares, ¿vale? En los que hay pues desde las cámaras hasta los termostatos, etc. Todo ello, gracias a la IA generativa, va a evolucionar. Vais a poder permitir a vuestros clientes que tengan estos dispositivos en sus hogares, poder interactuar con ellos de una manera distinta, porque hasta ahora pues, le podríamos decir que suba las persianas o que encienda la luz. Pero yo ahora voy a poder decirle mi rutina o voy a poder expresarle mis anhelos del día siguiente para que me genere una rutina acorde a lo que yo voy a hacer. Y yo, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es contaros, explicaros en una demostración cómo esto puede ser real, ¿no? En este caso, con Gemini Live, que es lo que ha contado antes Israel, que os animo a todos a descargaros en vuestros teléfonos y que pues les vamos a hacer algunas preguntas, ¿no, Isa? Sí, yo creo que vas a tener que acercar el micro, ¿vale? Venga. Subir el volumen. Hola, Gemini. Imagina que soy una persona ciega y quiero comprarme una vivienda en Málaga. Por favor, ¿me puedes describir un piso ficticio? Claro que sí. Empezando por el edificio, ¿te gustaría que fuera uno antiguo con mucho encanto o tal vez uno moderno y funcional? Quiero que me describas un piso de 3 habitaciones en Málaga. Imagínate un piso amplio y luminoso en pleno centro de Málaga. Tiene 3 habitaciones, un salón comedor grande, una cocina independiente totalmente equipada y 2 baños completos. Desde el salón tienes acceso a una terraza. Soy ciego y me gustaría que me hicieras la descripción de cómo puedo moverme dentro del piso. Te imagino entrando en el piso y notas que el recibidor es bastante amplio. Así que tienes espacio para girar y encontrar... ¿Me puedes hacer la descripción en francés? Desde ahí, tienes... Bien sûr. Imaginez-vous entrer dans l'appartement. Le couloir d'entrée est assez large. Vous avez donc de la place pour tourner et trouver l'interrupteur principal. De là, vous avez le salon-salle à manger sur la droite et les chambres sur la gauche. ¿Me puedes hacer la descripción en finlandés? Un grand balcon. Les murs lisses vous permettent... Kuvittele astuvasi asuntoon. Eteinen on melko tilava, joten sinulla on tilaa kävellä ja löytää pääkatkaisin. Sieltä löydät olohuoneen oikealta ja makuuhuoneet vasemmalta.
¿Alguien sabe finlandés en la sala para confirmarnos que no? Bueno, me he equivocado, está claro. Por favor, dime cómo ha evolucionado el precio de la vivienda en Chamartín, el precio medio del metro cuadrado en los últimos años. El precio de la vivienda en Chamartín ha subido bastante en los últimos años. De media, el precio del metro cuadrado ahora está en unos 6.400 euros. Pero claro, depende mucho de la zona y del tipo de piso. ¿Cuál es la fuente que has utilizado? ¿En quién te has basado para darme ese precio? Me baso en datos de portales inmobiliarios fiables como Idealista, Fotocasa y estudios de mercado como el de Indomio. Es importante tener en cuenta que son medias y que los precios pueden variar mucho según la zona. Un aplauso a Gemini, ¿no? Bueno, pues insisto que esto que parecía, bueno, nosotros lo tenemos en nuestros teléfonos desde hace tiempo porque somos empleados internos de Google, pero esto que parecía algo súper ficticio, súper irreal, lo curioso es que yo lo uso y Isra también en el día a día. O sea, voy en el tren y le hago una pregunta, la gente alucina, obviamente, pero bueno, la clave aquí es que tenemos que cambiar la manera en la que pensamos acerca de la IA, que es parte de lo que voy a contar en estos últimos 5 minutos, y este es un buen ejemplo y os animo a todos a que empecéis a practicar con ello, descargaros Gemini en el teléfono y empezad a probarlo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que Google opina? ¿Qué es lo que nosotros vemos que es el futuro de la inteligencia artificial? Lo primero voy a hacer un hincapié, que lo ha comentado Isra antes por encima, en los 7 principios de Google a la hora de desarrollar inteligencia artificial. No voy a ir uno por uno, no os preocupéis, no os vamos a dar la chapa, pero sí que es importante que entendáis algunos de ellos para que cuando veáis lanzamientos de productos de Google o que alguno se retrasa, digáis, leches, es por esto, ¿vale? Entonces, lo primero es que tiene que ser beneficioso para toda la sociedad. Y cuando decimos toda la sociedad, nos referimos también a las personas ciegas. Google, cuando desarrolla su tecnología, tiene que pensar en todo el mundo, ¿vale? Otra cosa que es muy importante es que no puede tener sesgos. Sesgos, por ejemplo, políticos, sesgos de raza. Yo no le puedo preguntar por uno y que me dé una respuesta mejor que la que me da por otro. De hecho, si le preguntáis a Gemini esta tarde desde vuestros hoteles o viviendas acerca de pues, cualquier político internacional o español, probablemente diga que no te va a responder, ¿vale? De hecho, lo va a hacer. Otro tercer dato que quería deciros es que queremos desarrollar esta tecnología para que el usuario tenga el control de los datos que le da a la inteligencia artificial. Cuando abráis Gemini os va a hacer una serie de preguntas de los datos que queréis ceder, las aplicaciones que queréis conectar, etc. Esto es muy importante, ¿vale? Y yo por último quería deciros que efectivamente, como ha explicado Isra, para nosotros el factuality, que se dice en inglés, no encuentro la palabra en español, la capacidad de dar la fuente de información de la que está obteniendo ese dato es muy importante y siempre vamos a intentar darlo en el caso de que se pueda citar la fuente. Y lo mismo para cuando se analizan documentos internos, como hemos contado en el anterior caso. Ahora, a la hora de pensar en el futuro, ahora sí, si os acordáis al principio, Isra ha mencionado que nuestro CEO hablaba de la IA como si fuera el fuego. Y diréis, ¿estos que se han fumado? Pues básicamente habla del fuego y utiliza ese símil porque realmente cuando hace cientos de miles de años un cavernícola descubrió el fuego, se dio cuenta de que obviamente podía calentarse la comida, podía calentarse la caverna, pero no sabía que cientos de miles de años después iba a ser capaz de propiciar o propagar la revolución industrial, por ejemplo, con la máquina de vapor y cambiando la manera en la que nos transportamos o nos transportábamos entonces, ¿no? Entonces, es similar al fuego porque hemos descubierto una gran tecnología como era el fuego, por así decirlo, pero realmente, pues poco a poco, vamos descubriendo las capacidades que tiene con nosotros. De hecho, lo habéis visto por lo que ha contado Israel, seguramente lo veréis en la prensa por lo que se ha lanzado ahora de OpenAI, nosotros ya llevamos tiempo trabajándolo, y es que cambiamos el concepto de la inteligencia artificial de una tarea concreta a una serie de tareas que se pueden realizar de manera conjunta. Vamos a poner un símil. Vuestro hijo probablemente haya utilizado Gemini para hacer el resumen del Quijote. Pero es que eso es una tarea muy concreta y prácticamente sencilla para la inteligencia artificial. Lo realmente complicado y lo realmente interesante de esta inteligencia artificial es que realmente se va a poder sacar el curso de quinto de primaria porque una serie de tareas, o como nosotros lo llamamos, agentes, van a ser capaces de realizar los deberes de matemáticas, asistir a clase de lengua,
el resumen del Quijote, etcétera, etcétera. Todo ello de manera coordinada, corrigiéndose unos a otros para poder sacar la mejor nota en primaria. Pues esto es algo que compañías como AEDAS, por ejemplo, AEDAS Homes, está realizando con el objetivo de tener un copiloto global basado en una serie de copilotos pequeños que realizan tareas concretas, coordinadas unas entre otros, que se corrigen unos a los otros y que son capaces de ayudar a los empleados a mejorar su productividad en el día a día. Y con esto, deciros que he engañado a Isra para decirle que esta noche va a haber caviar y vamos a estar en el cóctel de por la noche, así como todo el día. Por lo tanto, aprovechad para tirar de nuestra inteligencia, entre comillas, humana, para cualquier pregunta o cualquier sugerencia. Gracias.